Buenas noches, amigas y amigos televidentes. Un jueves más de plataforma en el que vamos a conversar de un tema por demás interesante. Muchas gracias a quienes participaron en el programa anterior. Debo agradecer precisamente a esa diáspora que está alrededor del mundo, en Canadá, a Tony Saracay y también a Frank Moreno, en México, a las diferentes personas que opinaron, entre ellas la doctora Medrano, que está haciendo una labor titánica allá como están haciéndola también acá los médicos en esta pandemia que hemos tenido, que tenemos todavía, que está sobreviviendo entre nosotros. Y también pues a la gente que vive en Estados Unidos, en Australia, que de ahí mandaron saludos también, en Inglaterra, desde Inglaterra y desde Suecia a Carlos Escobar, que es un fiel televidente y que sigue el acontecer nacional de manera muy directa. A mi amigo Moisés Ortiz, que también alimenta estos diálogos y que genera esos puntos de reflexión sobre los cuales podemos ir de alguna forma profundizando más adelante. A todas y todos ustedes, un saludo fraterno y gracias. Por favor, opinemos porque las opiniones son súper importantes independientemente que sean de acuerdo o en desacuerdo. Eso es lo que precisamente nos lleva a colocarnos en otras lecturas y a colocarnos en otros espacios desde poder escuchar a la gente sin que eso signifique una lectura de un ataque personal. O si es un ataque, entonces reconocerlo y saberlo que es tal y que no es una opinión que puede abonar a un ejercicio de construcción de un criterio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Precisamente vamos a conversar sobre democracia, que es una palabrita de la que hablamos muchísimo en El Salvador, pero a la cual falta mucho sobre lo cual educar. Es decir, educarnos en democracia implica no solo reconocer una definición como país, sino que también generar un mecanismo que culturalmente nos lleve a tener los valores que la democracia plena, en este caso, necesita o requiere. Hoy estoy grabando desde el bosque de Sinquera, y es que Sinquera es un pueblo bastante importante en la referencia histórica nacional. En estos bosques, digamos, estuvo mucho tiempo, por mucho tiempo, grupos que de alguna forma pensaban distinto al oficialismo en esos momentos. Durante el conflicto armado fue profundamente duro. Alrededor de los bosques de Sinquera han sucedido de las masacres más bárbaras que han podido suceder en este país. Tenemos, por ejemplo, la masacre de Copapayo, tenemos la masacre de la Escopeta, tenemos la masacre de San Francisco Echeverría. A cualquier lado que usted mire de este bosque va a colindar con algún tipo de hecho de esa naturaleza, sobre lo cual aún no se ha sanado, pero sobre lo cual se decidió de alguna forma generar un mecanismo de avance como sociedad, de avance como civilización, de avance como pueblo salvadoreño. Y eso inicia en 1992. Sabemos que la plana no fue la mejor hecha, pero sí tenemos lecciones aprendidas. Entonces, parte de las lecciones de estos casi 30 años después de la firma de los acuerdos de paz tienen que ver precisamente con qué idioma hablamos, qué entendemos por democracia todas y todos. ¿A qué le vamos a llamar democracia y a qué no? ¿A qué le vamos a llamar democratización? Que digamos que son pasos o avances o medidas tomadas por una sociedad para irse erigiendo como un régimen político democrático. Y es que los regímenes políticos son variopintos porque las reglas para tener acceso al poder son variopintas en el mundo. Pero cuando nos referimos al régimen democrático, tiene que ver precisamente con la posibilidad de tener sufragio universal, con la posibilidad además de generar mecanismos de control entre las instituciones de Estado. Esto es muy importante porque para eso se requiere independencia de los órganos de Estado. Y no, eso, al contrario a lo que nosotros y nosotras hemos vivido mucho, significa también que las instituciones de Estado no son regidas por un poder económico supra, sino que por gente preparada con un protocolo específico de funcionamiento en una institucionalidad que es sólida y se reconoce para los fines para los cuales ha sido creada. En este caso, El Salvador desde 1992 empezó un proceso de democratización y algunos pasos se han dado que han podido generar esta construcción. No decimos que no.
solo la posibilidad de que el FMLN entrara a competir como un partido político y que además se generaran mecanismos mínimos de funcionamiento de un sistema electoral, ya nos da ciertas pautas. Sin embargo, no es suficiente en la construcción de democracia este elemento solo, único o excluido de lo que realmente implica una democracia plena. Democracia no tiene una sola definición. Si nos vamos a su raíz etimológica, demos y kratos tiene que ver con el poder del pueblo, tal cual. Sin embargo, en el avance de la ciencia política y en el avance del estudio de la política se han venido desarrollando diferentes definiciones que permiten subir o bajar la vara en relación con la democracia. Lo que sí no puede faltar, lo básico, mínimo, la más minimalista, es esta existencia de sufragio universal, diversidad o pluralidad de ideologías y partidos políticos, la libertad de expresión, que eso es muy, muy importante para poder vivir en democracia. También el control interinstitucional, que esto también es fundamental porque si las instituciones de Estado no se controlan entre sí, entonces volvemos a caer a una lógica de régimen político que ya ha sido superado. En este caso, las monarquías tenían un rey y tenían un rey que precisamente tomaba la decisión de absolutamente todo. ¿Por qué existen órganos de Estado? Precisamente para guardar ese equilibrio de poderes entre los órganos de Estado que permitan avanzar a la sociedad en las decisiones que toman. En ese haber, entonces, democracia o definición de democracia es el régimen político que se caracteriza por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Cuando algunos de estos elementos faltan, cuando algunas de estas características no son cumplidas o no se han llenado, entre otras, entonces es muy probable que en los estudios sobre democracia se encuentren termómetros a la alza o a la baja. Es decir, puede que hayan avanzado algunos países en los procesos de democratización hacia la democracia plena, o puede que otros países avancen hacia el autoritarismo, que precisamente tiene que ver con otra forma de pactar las reglas, pero que no son iguales a la democracia. Dependiendo de esta forma de funcionar en la política, es que vamos entonces a decir que está construido el régimen político de un país y así consignado en la Constitución. Sin embargo, la definición de democracia por sí sola no es posible en la medida en que no analizamos también la cultura política, es decir, los valores impregnados en la institucionalidad pública, en esa institucionalidad que hace posible esas reglas, porque son estas instituciones las encargadas de que las reglas se cumplan según se ha establecido tal cual. Cuando la cultura política falla, entonces definitivamente nos encontramos en un proceso en el que hay un híbrido. Es decir, hay decisiones formales tomadas en función de hacer avanzar a un país a la democratización, pero la cultura política no permite que las instituciones generen sus valores y su solidez como herramientas propias del régimen político. Así es como tenemos, por ejemplo, el funcionamiento de Corte Suprema de Justicia, que ha tenido intereses implícitos en sus decisiones más de una vez, después de la firma de los acuerdos de paz. Tampoco podemos negar que la Asamblea Legislativa y sus bloques en política así existente, si bien es cierto, podría existir un debate o no, tienen un mecanismo de diálogo y de decisión que no necesariamente vinculó las decisiones o las necesidades más importantes de la población. ¿Por qué? Porque hay representación política. Y si la representación política no es para la población en general, o no hay representación simbólica, es decir, o en este caso sustantiva, es decir, no hay una persona obrera, no hay un obrero o una obrera en un curul para saber desde su vivencia, su corporalidad, cuáles son los principales problemas que hay que trabajar alrededor de la legislación laboral. Entonces, claro, hay otros grupos de interés que se mezclan y que buscan beneficiar otros espacios. Es ahí donde no podemos hablar de democracia plena. Que si bien es cierto, El Salvador tuvo avances sustanciales en relación con su democratización, con el sufragio universal, con la incorporación del FMLN como partido político,
Esto no llena suficientemente la definición per se porque todavía nos convertimos en ese híbrido que mezclaba el avance a esa democracia plena con características de autoritarismo. Otro ejemplo de esto lo tenemos la utilización de la Fuerza Armada o la utilización de programas específicos para lógica única y exclusivamente electoral. Entonces eso, lejos de ser democracia, se va convirtiendo o va deteriorando el ejercicio de democratización, que es lo que nos ha pasado como país. La calidad de la democracia se ha erosionado. La capacidad de controlarse las instituciones de Estado entre sí se ha erosionado muchísimo. Hay otros intereses ahí más que hacer valer las reglas del juego. Y por otra parte, es fundamental comentar que la cultura política juega un papel fundamental en todo esto porque es la que nutre a diario esa construcción de reglas. Es como, por ejemplo, que en un kinder existan determinadas reglas de convivencia y las niñas y los niños desborden en sus emociones y no puedan generar un mecanismo de contención racional que les permita reconocer sus emociones y que les permita también construir en relación con esas normas ahí establecidas. En este sentido, hablar de democracia requiere mucho más de la firma de un acuerdo. Construir democracia implica muchísimo más que la existencia de partidos políticos. Hablar de democracia implica también generar la educación suficiente, la formación suficiente, la transformación suficiente en la sociedad para poderla llevar a un buen puerto, es decir, a esa lógica de construcción a una democracia plena. Precisamente las instituciones de Estado nacen para hacer cumplir esas reglas. Si las instituciones de Estado tienen otros intereses que no son el cumplimiento fiel de las reglas que se han adoptado, entonces no podemos estar hablando que hay democracia. Pequeños pasos que no se pueden demeritar se dieron en la construcción de la democratización. Y es que no podemos obviar que fue muy importante el cese del conflicto armado. Pregúntenle a cualquier persona que vive en esta zona y lo más probable es que más de alguna en segunda, tercera generación tiene a más de un fallecido, que no ha encontrado, que fue asesinado, que participó en uno o en otro bando y que definitivamente no se cerraron los procesos como sociedad que se debían de haber cerrado. Casi 30 años han pasado y en estos 30 años es fundamental reconocer las lecciones que hemos aprendido. Si dentro de nuestras lecciones empezamos a comprender qué es democracia y qué necesitamos para fortalecer la democracia, entonces podremos también abrir espacio a el fortalecimiento de la misma. Si no, nos vamos a quedar seguramente en un ejercicio de réplica a elementos no necesariamente democráticos, pero que encuentran eco en una pared que tampoco está investida de las características o la cultura política que necesita la democracia. Eso es lo que hay que reflexionar, eso es en lo que hay que pensar. ¿Cómo construimos democracia? Se construye democracia a diario, se construye democracia con políticas públicas, se construye democracia señalando los elementos de corrupción, se construye democracia precisamente escuchando todas las voces. No puede ser que en una asamblea legislativa se silencien los micrófonos de fracciones más pequeñas, eso no es democracia. Y en ese haber entonces es muy, muy importante saber que la democracia no solo tiene que ver con el ejercicio electoral, sino que también con el ejercicio de participación, de representación y que definitivamente lo vemos a través de las políticas públicas. Es importante también rescatar que con el tema de la democracia, si no transformamos la cultura política, es muy difícil llegar a ese cumplimiento per se de las reglas que se han tomado para llegar al poder. Y en esta mezcla que tenemos en los países latinoamericanos, que precisamente tiene que ver con avances de la democracia, pero que todavía resguardan intereses de élites empresariales, de élites económicas fuertes y potentes de varios años o de novedosa data, o sea, porque también sucede el tema del traspaso de la élite económica desde la perspectiva del funcionamiento de Estado. Entonces, no podemos hablar de democracia. Según el último estudio de Economist,
catalogó a El Salvador como el régimen híbrido que somos. Conozco el régimen híbrido de El Salvador desde hace un poco antes que el economista catalogara al país en esta viñeta, en este espacio, de acuerdo a los estudios realizados, por evidencia encontrada. Entonces es fundamental saber qué somos, qué régimen político somos. Si vamos a meterlo a nivel nacional en una lógica de una democracia que solo tiene que ver con la elección de personas que nos representan, pues nos quedamos con una visión muy reducida de la democracia. Y es ahí donde tenemos que revisar nuestros roles, donde tenemos que revisar los papeles. No es posible que se sigan aprobando leyes sin consultas. No, las leyes deben de ser consultadas por amplias voces de expertos y de usuarios y usuarias de las políticas públicas que se están emitiendo. Nadie sabe más de las políticas públicas que quien las vive. En este caso, por ejemplo, en años anteriores tuvimos un proceso de privatización del Estado que evitó a toda costa el posicionamiento de la voz de la gente. Tuvimos también otro bloque de decisiones que tuvo que ver con el funcionamiento de la doctrina neoliberal, todas con base económica. Y ahora generamos también un espacio en el que todavía falta mucho escuchar a la voz de la población. De eso se trata, de empoderar a la gente, que la gente no solo emita un voto, sino que emita, además, con criterio, qué es lo que quiere construir de este país, otorgándole el mandato, que no es simplemente te doy mi mandato y haces con mi voto o con mi voz o mi representación lo que tú quieras, sino que también hay un ejercicio de contraloría que permite saber si hay un ajuste entre la realidad y la transformación que se solicita. Por eso son importantes todas las voces en la democracia, porque la democracia, al fin y al cabo, radica en esa posibilidad de tomar una decisión que al fin y al cabo nos lleve a la mejora de un cuadro específico, de una fotografía específica, hacia mejores condiciones de vida. ¿Anteriormente El Salvador tenía democracia? No. Vivíamos en un régimen híbrido que ahora ha dado unos pasitos incluso más hacia atrás. Pero es precisamente estas lecciones las que tienen que llamarnos la atención. Son precisamente estas lecciones las que deben de convocarnos a conversar. Son estas lecciones las que nos deben de poner en atención para saber cuál va a ser el mecanismo de escucharnos unos a otros. Porque no va a ser con una bota que silencie que se va a poder construir un proceso de democratización más sólido. Tenemos las herramientas, tenemos las lecciones, y a eso es a lo que me quiero referir esta noche. Porque esas lecciones han sido fundamentales para que ahora sí empecemos a plantear qué tipo de país queremos. Queremos un tipo de país que regrese en la lógica de la toma de sus decisiones de poderes de Estado muy centralizada y que tampoco se siga, consultando a la población más allá de las urnas tradicionales. ¿O queremos realmente aprender y crecer como país en el entendido de saber que tenemos una variante, una posibilidad de transformar aquellos hechos que no hemos hecho como una buena plana y que hay que cambiarlos? Hay que cambiarlos. Lo que sí también hay que saber es que al lado de la educación tiene que ir la transformación de los valores. De nada sirve tener en la Constitución El Salvador es una república consignada en un régimen político, democrático, participativo o representativo, el que decida, cuando la cultura política, es decir, cuando la ciudadanía en su conformación evoca a autoritarismos. No podemos tampoco avanzar en la democratización si todo esto se replica en los espacios de la sociedad, en los partidos políticos, en donde no hay posibilidad de opinar dentro del criterio específico de una persona, sino que al revés es excluido o excluida. Y que todo esto nos debe llevar precisamente a reflexionar cómo estamos también reaccionando ante determinados elementos que están marcando la pauta de unos pasitos de retroceso sobre el régimen político de El Salvador. Democracia somos todas y todos. Democracia implica que aunque sea minoría, tengo el derecho de ser escuchado.
Democracia significa que tengo la responsabilidad como mayoría de generar un mecanismo de participación suficiente. Democracia significa que aunque la mayoría haya votado por mi partido político, debo de abrir el espacio de diálogo y construcción desde esa sociedad que deberíamos de ir de alguna forma proponiendo. Ya no se vale estarnos dividiendo entre unos y los otros. Lo dejo por acá, probablemente hagamos una segunda plataforma de la democracia, hay mucho que hablar sobre esto. Buen provecho, soy Naida Acevedo Medrano desde Sinquera, este pueblo tan histórico en el país del Salvador. Nos buscamos en redes sociales y espero sus comentarios con ansias. A favor o no tan a favor. Todos nos construyen. Un beso y un abrazo grandotote. Cuídense en vacaciones, mascarilla y medidas de seguridad. Buenas noches.